Menos felices son las imágenes que nos dan todos los días los reportes de los diarios, en los casos policiales, porque últimamente las páginas se están llenando de casos de femicidios. El más sonoro en estas horas es el caso de Rufino, esta chica de 14 años, Kiara, que fue asesinada aparentemente por su novio de 16 y enterrada en el patio de la casa con ayuda aparentemente de su mamá o de su padrastro o de ambos. Estamos con Mabel Bianco, vamos a hablar un poco de este tema, sobre todo para ver qué estamos haciendo como sociedad para evitar llegar a este punto, ¿no? Sí, tal cual. Me parece que uno de los problemas que tenemos es que esto sigue creciendo, lo vemos todos los días, y me parece que lo que nos llama la atención en este caso de Chiara es cómo está afectando a las chicas más jóvenes, porque cada vez está creciendo esta chica de 14 años, Chiara, el otro día fue otra jovencita, adolescente, sí, pero además a manos de sus parejas adolescentes. Claro. Que eso, claro, entonces, sí, ya también, no es un adulto el que mata, sino un chico también. Un chico, y cómo se da esto, entonces, ¿por qué? Yo creo que una de las cosas que tenemos que ver es que en esta sociedad, en este momento, hay mucha agresividad, hay mucha violencia. Seguramente en esta parejita había ya antecedentes de algo de violencia que no ha quedado, no se había manifestado. Claro. Y además me parece que hay una situación también de violencia seguramente en la casa. Cuando yo digo esto a veces me dicen, bueno, pero tiene que ser familias golpeadoras. No, no necesariamente familias golpeadoras. Son estas familias donde se está permanentemente desvalorizando a las mujeres. Es decir, esas familias donde, bueno, no, a la mamá, a las hijas, a lo que sea, no sos una tonta, no vales nada. Claro. Ese también, lo que tenemos que entender que eso también es violencia. Y esa es una violencia... Una atmósfera, vos decís, un clima. Es un clima, pero es un valor cultural. Claro, un valor cultural. Que perpetúa esta cosa de que el varón vale más que la mujer. Y esto es lo que está en el trasfondo en toda esta violencia. Entonces, estos adolescentes, en cuanto la chica no hace lo que ellos quieren, al igual que los adultos, aplica violencia. Lo que pasa es que ahora la violencia, antes nosotros hablábamos del ciclo de la violencia como una cosa más lenta, que empezaba la violencia psicológica, después venía algún golpecito, después... Ahora es como que rápidamente se saltea todos los pasos y va a, digamos, a lo más agresivo. Sí, se desata ya sobre el final. Y ahí vemos que tenemos armas de fuego accesibles en las casas, tenemos capacidad de usar cuchillos, digamos, cuchillos hogareños, como estamos viendo últimamente, o hasta en un restaurante, como fue el caso ese en Puerto Madero. Entonces estamos viendo que va acelerándose. Ahora, a mí me parece que hay una responsabilidad, porque a veces dicen, bueno, los medios también pueden tener una responsabilidad en hablar de estos casos porque promueven. Yo creo que no. Los medios lo que hacen ustedes es informar y dar elementos. No, y ayudar a generar conciencia de este problema. A ver, estamos en comunicación con Alejandro Sinopoli, él es fiscal general de Venado Tuerto, naturalmente es el fiscal que está atendiendo en el caso de Kiara, y bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos la comunicación, y ¿qué tal, Sinopoli? Y le preguntamos cómo está, antes que nada, cómo está la situación en este momento de la causa, ¿no? Y hoy a las 11 de la mañana en la ciudad de Rufino, el fiscal del caso, el doctor Mauricio Clavero, va a realizar lo que son las audiencias de cargo o audiencias imputativas con respecto a la mamá y del menor y con respecto a la pareja del menor. Eso es a las 11 de la mañana. La situación del chico, teniendo en cuenta que entendemos que es menor de edad, es distinta a la de la mamá y a la del padrastro. ¿Cuál es exactamente? Bueno, nosotros en nuestra provincia tenemos el procedimiento que sigue vigente para tradicional de justicia de menores a cargo de un juez que es el que lleva adelante la investigación, y eso es con respecto al menor. Y después tenemos el procedimiento para los que han cumplido 18 años de edad, mayores de 18 años de edad, que es ahí nuestra competencia, la del Ministerio en la investigación, ¿no? Y acusación en su caso, la del Ministerio Público de la Acusación de la provincia.
Teniendo en cuenta, más allá del caso penal en sí, de las implicancias que después tenga en el proceso judicial, estamos intentando entender un poco cómo se llega a estos fenómenos y queríamos preguntarle, por lo que ustedes saben hasta ahora, si había algún elemento, algún antecedente, algo que se escuchara, que hubiera permitido no pensar que se llegaba a este punto, pero que visto hoy era una señal de advertencia. Y eso, bueno, ahí nosotros indudablemente estamos hablando de lo que se puede rastrear en las versiones de las familias, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por un lado, la versión del menor, que dice que estaba en discusión en la cuestión del embarazo que tenía la nenita, que cursaba unas 8 semanas, en discusión en el sentido de que él, según su versión, con el tiempo o con las horas va perdiendo cada vez mayor credibilidad, que la cuestión o el cuestionamiento del embarazo partía desde la propia nenita, en el sentido o tenemos este embarazo y te haces cargo o no lo tenemos, ¿no? Tengo este embarazo o no lo tenemos. Pero eso ha perdido credibilidad por cuestiones fundamentales de grandes contradicciones que tiene su versión. Y de propia boca de la mamá de Kiara, de la nenita, ella me ha manifestado que la familia siempre de Kiara ha brindado apoyo total a que ella cursara su embarazo y tuvieran a la criatura, ¿no? Pero el embarazo el tema de embarazo era un tema presente, pero bueno, con distintas versiones, ¿no? Discúlpeme, ¿se sabía desde cuándo lo del embarazo? ¿No escucho bien? ¿Hola? Sí, no sé si me escucha. Buenos días, soy Mabel Bianco. No sé desde cuándo se conocía el hecho del embarazo. El embarazo, por lo que tengo así de información de la propia declaración, que llevaba 8 semanas, se supo prácticamente de modo inmediato. Claro. ¿Y la mamá del chico y el padrastro, se puede saber qué es lo que han declarado en relación a esto? No, lo que pasa es que ellos no han declarado porque nosotros no le podemos recibir declaración sino a partir de lo que es la audiencia imputativa. Si le hacen saber los cargos que hay contra ellos y a partir de ahí ellos, si quieren, responden o no a las preguntas del Ministerio Público. ¿Se ubican? Ahora, está claro. ¿Y cuál es la descripción que hace el chico sobre la acción de la violencia? ¿Es una violencia desatada? ¿Venía de otras anteriores? ¿Qué se pudo saber? No, de ningún modo. Él dice que había habido peleas anteriores físicas, ¿no? Sí, discusiones. Pero esto en su versión de lo que se denomina declaración indagatoria, que es la que la recibe el juego de menores, él presenta como que discutieron sobre esta cuestión una vez más y él empezó a golpearla directamente, así, él lo presenta así. Claro, pero había antecedentes que ya venían discutiendo. Uh-huh. Lo que pasa es que él traslada, es aquí donde está desde mi punto de vista la sospecha de su discurso, ¿no? Él traslada la problemática del embarazo de la nena, la traslada en términos generales en cabeza de la propia nena. O sea, que de algún modo la culpa a ella por el embarazo. De él y de su familia, disculpen. Y no como que era un problema de él y de la familia de él, ¿me entiendes? Claro, él la culpa a ella del embarazo y de algún modo lo que dice es, como está en tu cuerpo, es tuyo. No. Él traslada en su declaración indagatoria el problema del embarazo, lo traslada en cabeza de ella, claro, en el sentido de que ella cuestionaba su situación de embarazo, de decir, okay, si lo tenemos, hacete cargo y si no, bueno, no lo voy a tener directamente. En ese sentido traslada, ¿me entiendes? Sí, claro, sí. Pero él entonces lo que está planteando es que ella cuestionaba el seguir con el embarazo si él no se hacía cargo. Exacto, esa es la versión de él. Claro. La versión de la mamá, que yo la recibí de propia boca de la mamá cuando visité la familia
porque es una obligación nuestra estar con ellos, máxime cuando va a haber después una conferencia de prensa. La mamá de Kiara y su familia presente me manifestaron de que ellas apoyaron desde un principio el estado de ella, de gravidez, y que la iban a apoyar para que tenga a la criatura. Por lo que han podido reconstruir hasta ahora, ¿es factible que él la haya matado solo y que la haya enterrado solo? No, justamente a partir de lo que es la reconstrucción del hecho que se hizo allá hace 2 días, si mal no recuerdo, que se realiza en base a su propia declaración, él, si bien ha mostrado una gran compatibilidad de todos sus dichos con lo que se pudo verificar en el mundo externo, hasta en los detalles. Por ejemplo, le voy a dar un caso muy interesante. Él dijo que había tirado la batería del celular de la nena en un zanjón distante de la casa a tantas cuadras, un lugar que, si no lo dice él, no lo puede encontrar nadie. Fueron los investigadores y encontraron la batería. Claro. Entonces eso da un alto grado de credibilidad, ¿me siguen? Pero varía la versión de lo que son el modo traumático que provoca las lesiones que terminan siendo mortales, las varía de un modo que es totalmente incompatible, porque él dice que es golpeándola contra un objeto de características angulares y es de hierro que produciría lesiones cortantes o punzantes, y los médicos forenses, sin conocer esa versión, habían descartado que los golpes hayan sido producidos por un golpe de tales características. Y después yo llamé a los médicos forenses, fueron al lugar del hecho, vieron el objeto y descartaron de plano de que haya sido producido. Entonces el ocultamiento o la variación de la versión en cuanto a cómo se produjo las lesiones, eso ya hizo pensar de la participación de otra persona. Y después, bueno, hubo secuestro de prendas. En la golpiza en sí, o sea, que en la golpiza en sí pudo haber participado, no sé, eventualmente el padrastro. Y hay sospecha que haya sido así, exactamente. Pero además, de cualquier forma, no pudieron haber ignorado los familiares más próximos, la madre, el padrastro. No, lógico. Estaban todos ahí. Ese es otro tema. Es decir, según la versión del menor, donde habría ocurrido todo, que sería en un galpón que está a unos 12, 13 metros más, ¿no?, de la última línea de edificación, que si mal no recuerdo es la cocina de la casa, y después lo que es la fosa, donde esconde el cuerpito de ella, estaría a unos 7 u 8 metros, y a horas de la noche uno diría que es prácticamente impensable que ellos no escucharan eso. Pero bueno, eso es una sospecha que uno tiene, cualquier ciudadano común, y uno como investigador la tiene. Pero de ahí a poder tener evidencias fuertes respecto ya de participación, claro, es realmente de dificultad, ¿no? Sinopoli, por último, y agradeciéndole antes de despedirlo, ustedes investigan casos de estos hace ya muchos años, ¿son cada vez más corrientes los casos de femicidio? ¿Qué es lo que están percibiendo desde la Fiscalía? Bueno, no, nosotros lo que notamos, este caso es el primer caso que se tiene en la Fiscalía Regional. La Fiscalía, el Ministerio Público de la Acusación, en el actual régimen, que está a cargo mío en la Fiscalía Regional, lleva 1 año y meses. Ajá. Este caso es el primer caso en cuanto a sus características. Lo que sí nosotros tenemos es constantemente hechos denominados violencia de género, lo cual a punto tal de que se ha formado desde hace un tiempo lo que denominamos un área interdisciplinaria, que es la que trata de abordar de la forma más adecuada los casos de violencia de género. Pero los casos de conflictividad interfamiliar, intervecinal y de violencia de género cada vez se dan más, y los recursos son bastante limitados para poder abordarlos adecuadamente, ¿no? Eso es cierto. ¿Y esto lo ven en adolescentes también? En todo tipo de personas, en adolescentes y en personas, en parejas que se han separado, en las que hay chiquitos de por medio, ya se ha hecho clásico las disputas familiares de denuncias, de tirantes por el régimen de visita, las denuncias en policía, tal es así que uno está tratando de organizar de que lo que es violencia de género
todo lo que es violencia de género o conflictos interfamiliares o intervecinales trate de canalizarse a través de personal especializado y no en lo posible, no con intervención de funcionarios policiales que muchas veces no tienen los recursos adecuados. Si bien hay una llamada Comisaría de la Mujer que hace un apoyo o un aporte importante en estas investigaciones. Alejandro Sinopoli, fiscal regional, te agradecemos mucho la comunicación, es muy importante la difusión de estos casos para la toma de conciencia. Seguiremos atentos a lo que pase allí. Totalmente de acuerdo, le agradezco muchísimo a ustedes. Bueno, ahí está el fiscal a cargo de la investigación del caso Rufino. Impresionante lo que contaba. Da la sensación de que colaboró alguien más de la familia. Como sea, una discusión que venía siendo varias discusiones que se fue agrandando alrededor de una situación evidentemente no deseada como el embarazo y termina en este hecho tremendo de femicidio. Vamos, Mabel, a mostrar una plaquita con números de contactos, donde se puede llamar para acudir cuando alguien es víctima o cuando alguien sabe de alguna víctima, ¿no? Sí, estos son números a los que se puede llamar, pero me parece que una de las cosas que tenemos que señalar es lo que dijo recién el fiscal, los pocos, cómo crecen los casos, los pocos recursos que hay y cómo en realidad esto que es lo que tenemos no ha crecido desde el año 2009, cuando tenemos la ley, claro, que se sanciona la ley y que plantea cosas que tienen que ir previo, porque siempre llegamos al final. Todo lo que decía la ley de prevención no se está haciendo. Todo lo que decía la ley de prevención en relación, por ejemplo, en los adolescentes y en los niños, de hacer educación en las escuelas para esto. Bueno, esto no se cumple. El Ministerio de Educación de la Nación ha hecho unos módulos en el currículum de educación sexual integral, pero tanto para el nivel preescolar como para primaria y secundaria. Pero como esto no se aplica, entonces es un círculo vicioso. No se está haciendo ninguna campaña para desensibilizar. Entonces lo que nosotros tenemos realmente es que siempre estamos llegando tarde. Estos números son lugares a donde la gente puede llamar, puede consultar, pero lo que sí tenemos que decir es que tenemos que tratar de tener una noción de que esto empieza antes, que hay señales antes y que esto se debe tomar antes, porque si no siempre llegamos tarde, mal y nunca. Digamos, hay un montón de afiches de campaña que se pueden ver en la Ruta 2, es impresionante, de caras de políticos. Podrían usar esa misma plata para esto, ¿no? Para y en el campaña. Fútbol para todos, ¿qué te parece? Tuvieron nomás que durante un mes, hace 2 años, la tarjeta roja y nunca más. Mabel Bianco, gracias por esta importante nota y vamos a intentar desde aquí, por supuesto, ayudar a que esto cambie.